Hoy me les voy a ustedes porque ni modo. Lo vamos a trabajar diferente. Solo que voy a cerrar la puerta porque como no traje la bocina y no sirve que es la bocina de eso para escuchar. Por encenderles la luz allá atrás. Yo creo que lo apagué. Sí, una vez nada más. Qué desgracia. Porque ya empecé a grabar. Un ratito solo voy a que vuelva a encender el proyector porque por error lo apagué. Solo voy a esperar que vuelva a proyecte para sus compañeros de acá. Les decía que lo que quiero que vamos a hacer ahora es que vamos a ir leyendo el documento porque hoy les puse solo 2 y el tiempo me va a dar. Como porque vayamos leyendo algunas partes del tema, vamos a parar y vamos a tratar de analizarlo entre todos. Sí, a ver. El tema que nos toca ver, quiero ver si ya está por acá. El tema que nos toca ver es el empirismo inglés. Vamos a leer esta parte. De ahí me voy a venir a esta página. Quiero ver, vamos a leer esta que está acá. Ya donde dice acá, otro empirista famoso, vamos a parar antes, ¿verdad? Vamos a ir parte a parte. Me gustaría que alguno de los que está en casa comenzara a leer, por favor, en voz alta. Y cuando ya yo calcule que vaya a la mitad, yo le voy a decir gracias, que continúe alguien de los que está aquí, ¿verdad? No sé si Madeleine me quisiera ayudar a leer. Hola, buenas tardes. Sí, es perfecto. Entonces, si quiere, comienza. Vaya. Al racionalismo continental, que desde Descartes llega hasta Leibniz, se le ha llamado, no sin razón, racionalismo dogmático. Este filósofo parte de la razón y la acepta como si se tratase de un dogma. Descartes analiza los conocimientos ya elaborados para encontrar entre ellos la verdad y el principio de su construcción filosófica. Del análisis, de otra idea, deduce la existencia de Dios y del mundo exterior, guiándose de la claridad y distinción de las ideas. En fin, investigadores la teoría de las sustancias, la teoría de las dos sustancias, perdón. Pero lo que nunca se preguntaron estos filósofos es que sea la razón misma y cuál su funcionamiento, es decir, el modo como elabora las ideas. Y esto es precisamente lo que se plantean los filósofos de otra corriente de pensamiento que se inicia en Inglaterra, en Inglaterra durante la época de Leibniz. Aquí está. Ahí tengo el cursor. Inglaterra durante la época de Leibniz, la segunda mitad del siglo 17. La que se ha llamado empirismo en inglés. Siga. Ya cuando lleguemos a un punto para la otra página, va a ayudarle a alguien más. Siga aquí, los empiristas ingleses no se salen por ello de la mentalidad racionalista, que es general en filosofía moderna. Ellos pretenden también encontrar la verdad en el análisis de la razón y suponen asimismo
que la realidad en sí posee una estructura racional, pero no se aplican a un análisis de las ideas valor, Ya elaboradas. van elaboradas que posee la razón, sino al examen de cómo elabora la razón, sus contenidos y de que que los primeros elementos perdón, ya es que no alcanzo a leer bien, y de que primeros elementos parten. La razón no será ya para estos filósofos un depósito de ideas y principios que sería también principios Permítame, voy a hacerle un poquito más grande la página porque no sé cómo la miran. De realidad. Y llega hasta este punto de lo real, oye. vaya, de la realidad, sino una máquina cuya estructura hay que conocer para conocer así la génesis de lo real. Bien, muchas gracias, Madeline. No sé quién de aquí quisiera ayudarnos a continuar. Le agradezco. El primer filósofo de importancia dentro de esa corriente fue Locke. Desde 1632 a 1704, de un modo semejante al de Descartes. Saturado de la enseñanza complejísima y dogmática que recibió en Oxford. Busca la sencillez y la claridad de una verdad inmediata y de un método seguro que sanee y simplifique aquel ambiente. Es característica general del pueblo británico una pasión por las cosas concretas, prácticas y eficaces, cuyo reverso de una natural aversión a toda clase de abstracción, principios o fórmulas que aparenten de la realidad viva y operante. Por eso no ha sido Inglaterra país de grandes filósofos constructivos ni de grandes reformadores, sino más bien de políticos, economistas y militares. Ella ha heredado un cierto modo del genio político del Imperio Romano, maestro en la incorporación pacífica de pueblos y autor de una tradición política de comunidad. Se circula en eficacia en la administración y en la justicia. Este carácter se refleja en la filosofía humanista, típica creación británica, e inspira el pensamiento de Locke desde su iniciación. Siga, por favor. Locke comienza por desconfiar del método adoptado por Descartes, consistente en analizar las ideas del pensamiento para aprender de ellas la realidad inmediata e indudable. El método descartesiano suponía implícitamente la existencia en el espíritu de ideas que nacen del mismo espíritu, es decir, no procedentes de la experiencia sensible, tales como las ideas matemáticas, la idea de Dios, etc. Locke inicia su forma demostrando que el espíritu no posee tales ideas innatas, esto es, que adviene a este mundo como un papel en blanco, en que nada se ha escrito, todo procede de la experiencia, de los datos sensoriales, que es lo primero que adquiere el espíritu de primo. Locke exhuma en su apodo una conocida sentencia de los escolásticos aristotélicos, los tomistas, que enviaban contra los platónicos. Una frase. Sí, pero léalo lo que está en paréntesis en la traducción. Nada hay en el entendimiento que no haya estado antes en el sentido. Como recordamos, Platón creía que las ideas universales centran la realidad más la otra. Que las ideas eran poseídas por el alma de modo innato, porque las contempló una vida anterior. Y en esto puede recordarlas. Frente a esta opinión, los aristotélicos sostenían que las ideas se obtienen por abstracción a partir del conocimiento sensible de las cosas singulares. Ellos emplearon, pues, el aforismo que ahora renuevan los empiristas, pero un sentido completamente distinto al que estos le dan. Los empiristas pretenden enunciarlo, no que la idea sea algo distinto de la sensación que necesita la previa existencia
de este para ser forjada, sino que la idea o concepto es un simple complejo de sensaciones. Esto es, que se forma de la combinación de estas. Las sensaciones son la única realidad del espíritu de la que se originan todos los conocimientos. Lo que designa con el nombre genérico de idea a todo producto o hecho psíquico, o sea, el espíritu. Tanto a lo que nosotros llamamos sensación como a lo que entendemos por percepción o por imagen, por cuerdo o por idea propiamente tal, y divide las ideas en lo que se llaman ideas simples, en ideas compuestas. Las primeras son las sensaciones y ellas son para él el dato originario y verdaderamente real que posee nuestro espíritu. Hasta ahí. Gracias. Me gustaría escuchar comentarios, ya sea de acá, de los que estamos aquí o de los que están en casa, de lo que hemos leído que les llamó la atención. Cualquier cosa que les haya llamado la atención. Necesitamos, al menos esta clase la quiero dinámica. Ya leímos, algo hemos entendido para ver qué podemos comentar. Oscar, ¿lo escuchamos? Yo tengo una pregunta, licenciada, con respecto a una palabra. ¿El dogma qué es? El dogma. Dogma ¿Sí? son normas o creencias que para nosotros son como una ley. Por decir algo, en mi casa se comen frijoles con crema, siempre. Ese es el dogma de mi casa. ¿Me doy a entender? No. Sí, licenciada, gracias. Vale, muy bien. Bien, quiero escuchar puntos de vista. Si no me apoyan, no sé ya cómo ayudarlos. Y él es el Luke, un filósofo empirista, un filósofo del periodo del empirismo inglés. ¿Y bien? Si no me dejan ver su capacidad de análisis, yo no les puedo ayudar. Licenciada. Dígame, ¿le escuchamos? Sí, tenía la duda que surgió en la época de Leibniz. Esa es mi duda. Permítame que no. Y te dice eso es precisamente lo que se planteaban los filósofos de otra corriente de pensamiento. Cuando hablamos, no sé qué le ha pasado a esto. Cuando hablamos de eso, se refiere a las ideas que hemos venido leyendo de todas las filosofías anteriores. Siempre me va haciendo como me manda a todo lo que se ha aprendido antes del empirismo inglés. Gracias. Bueno, y bien, quiero escucharlos. John Locke, así es, fue John Locke. Ya ven, son detalles que al leerlos detenidamente ya se nos quedan, ¿verdad? Ya no nos equivocamos. Pero bien, háblenme. Hay una palabra ahí que leyeron que le dice aprehender, ¿verdad? Aprehender es muy diferente a aprender. Yo puedo aprender muchas cosas y podría hacer conceptos de memoria, pero 2 días después ya no me acuerdo de esos conceptos. Yo solo los aprendí. Pero aprehender es algo que yo interioricé y ya no se me olvida. Cuando a usted le pregunten mañana, pasado, dentro de un tiempo, le hacen la pregunta sobre eso y usted lo responde bien, quiere decir que usted no lo aprendió, usted lo aprehendió, lo interiorizó. Entonces, por eso me interesa ver que cuando estábamos haciendo la lectura, los demás en casa iban siguiendo la lectura, porque desde ahí comenzamos, ¿verdad? Entonces,
reaprender y reprender. No. Reprender, reaprender. No, la palabra que digo. Aprender Aprender. y aprender lleva H intercalada. ¿Va? Aprender es lo que yo aprendo, ¿verdad? Yo estudié para el parcial del sábado pasado, pero ahorita si me preguntan yo ya no me acuerdo de nada. Yo solo aprendí. Pero si yo le hago preguntas a alguien del examen pasado y me dice, mire, que fíjese que Descartes habló de esto, fíjese que tal, usted aprendió, porque ya fue lo que se le llama un aprendizaje significativo. Dejó una huella a usted, le llamó la atención, entonces no se le olvida. Hay una diferencia. Entonces ahí es donde me preocupo, porque ahorita le hemos dado una leída rápida, yo creo que muchos ni le pusimos atención de qué estábamos leyendo, y lo poquito que hemos leído tiene una riqueza bastante grande y me hace una relación con datos que ya hemos leído anteriormente, ¿verdad? Por eso, aunque lo que usted me vaya a decir a lo mejor no esté bien analizado, a mí me interesa escucharlo, porque solo así voy a saber cómo poder orientar el análisis hacia los documentos que estamos leyendo. Acuérdese que también a leer se aprende, ¿verdad? Porque nosotros podemos leer de corrido, pero si no entendimos nada, no podemos leer. Solo podemos repetir lo que está ahí. Entonces, a mí me interesa poder dejarlo segundo, poder leer e interpretar lo que yo he leído. Entonces, yo necesito saber qué tanto ustedes han interpretado de lo poquito que hemos leído en este momento. Bien, en casa está Helen, Cristian, Imer, Madeleine y Oscar. Porque si ustedes me guardan silencio y me ignoran, créanme, yo voy a hacer lo mismo y yo no voy a perder. Dígame, escuchamos, Imer. Sí, que no lo comento mucho porque yo estoy en mi trabajo y pues mi trabajo es de atención al cliente, no puedo estar. Usted está trabajando. Vale, perfecto. Entonces, solo que no puedo decir mucho. ¿Qué dijo? ¿Escucharon esto? Que por estar aquí en el trabajo, se me es difícil opinar. De acuerdo, no se preocupe. No se preocupe entonces, pero me gustaría entonces escuchar a sus demás compañeros. Demuéstrame interés por la materia. Tengo a Cristian, Helen, Madeleine y Oscar. Necesito saber. Si no, vamos a seguir en lo que estamos, leyendo maratón y allá usted solito. Veamos, Cristian José. ¿Está en clase, Cristian? Sí, dígame. Bien, ¿y aquí? ¿Qué me puede decir? Dígame, Helen. Soy yo de nuevo. Tengo la duda, estaba leyendo donde dice Locke comienza como a desconfiar del método adoptado por Descartes, creo que dice. Ahí tengo la duda, ¿cuál sería el método? Salió en el parcial, ¿verdad? ¿Salió Descartes en el parcial? No. Descartes fue un tema que vimos ya anteriormente, donde él nos presentó su método, tanto que ese método creo que yo se los ejemplifiqué a ustedes cuando... Ajá. Entonces, en ese método, yo se los explicaba a ustedes, creo, y tuve que haberlo hecho así, que cuando usted hace un examen, usted no resuelve el examen y me lo entrega inmediatamente, le escribí la última respuesta, se levanta y me lo entrega, no. Sino que usted comienza a revisar, a dividir. Y yo le dije, ahí está aplicando el método de Descartes. Se supone que ese resumen ya me lo entregó, ¿verdad? Ajá, es de entregar este día ese resumen. Entonces, ahí está ese método de Descartes. Gracias. Bien, pero entonces voy a preguntar yo, ¿verdad? Cristian, bueno, Cristian ya vi que no está, entonces ya le puse en asistencia.
Yo tengo una duda, Lick. Vale, de disculpe. acuerdo, pero también quiero escuchar comentarios. Dígame cuál es su duda. Si no, así se van a ir, no vamos a hacer nada. Dígame. Aquí en la parte última que yo leí dice que, permítame, ya lo perdí. Que dice que hay que conocer para conocer. Así la génesis de lo real. ¿Qué es? ¿A qué se refiere que dice la génesis de lo real? Génesis es el inicio de todo. Conocer el inicio de las cosas. Bueno, estaba sencillo, gracias. Bien, Oscar, ¿lo escuchamos? Lo que le logro entender yo a la primera parte, licenciada, es que quizás estos filósofos no se basaban solo en pensamientos. Yo pienso esto, es así, ¿verdad? Sino que se iban más por la verdad, por algo real, para crear su filosofía respecto a Dios y al mundo exterior. Por la parte chiquita, es lo que logro entender un poco de eso yo. Bien, Oscar, sí, algo de eso lo mencionan, pero ya vamos a ver cómo lo fraccionan, porque lo separan. Lo separan de lo que ellos estaban hablando o de las filosofías que venían anteriormente. Dejaron bien poquito, ya se salieron. Cuando empecé a preguntar, se salieron. Me llama el último aquí, Dígame. donde él ya separa, ¿verdad? Porque da como las ideas y me parece que da dos ideas, que son las ideas simples y ideas compuestas. ¿Verdad? Muy bien. Vamos a tocar eso también, que también se asemeja a unas ideas que ya vimos antes. Antes vimos ya unas ideas, ¿verdad? Ahora casi son las mismas, pero ahora ya le llaman de otra forma. Fíjese cómo inicia el documento. Le dice, estos filósofos, ¿cuáles? Estos del empirismo inglés, ¿verdad? Porque me dice que el racionalismo continental, desde Descartes hasta Leibniz, ¿se acuerdan que Leibniz y ese tema era cuando se hablaba de los relojes? Que habían dos relojes sincronizados y que había un ser superior que los sincronizaba y ese tenía que haber sido Dios. Los tres filósofos del racionalismo continental, todos, según su forma de pensar, acordaron que era Dios, el que era el autor de todo movimiento. Entonces, de todos los filósofos, de Descartes hasta ahí, todo era un racionalismo dogmático, quiere decir, lo que pensaban a su razón, eso quedaba como norma. E inmovible, eso no se quitaba. Por eso les decía, dogma es una norma, ¿verdad? Le dice, estos filósofos, los empiristas, parten de la razón y la aceptan como si se tratase de un dogma. Perdón, los anteriores. Y es como cuando usted ha escuchado a veces en política, dice, estos son los ortodoxos. Cuando habla de que son los políticos ortodoxos, son los que para ellos los dogmas y creencias, desde que se inició su partido, por decir algo, son inmovibles, no pueden cambiar. Así era en este momento. Descartes le dice que analiza los conocimientos para encontrar la verdad y el principio de su construcción filosófica. Recuerde que él hablaba ya de la existencia de un Dios, pero no del Dios que nosotros alabamos y bendecimos, sino que un ser superior, que él tenía poder y a él le tiraba, digamos, la pelota de las respuestas que él ya no podía dar analíticamente. Incluso Descartes hablaba, ¿verdad?, de que él no es que estuviera muy de acuerdo de todo lo que ya estaba establecido, sino que cuando él tenía, o sea, decía de lo escéptico, de que había cosas que él dudaba, o sea, era una persona dudosa de todo. Entonces, cuando él tenía su duda, decía que él se iba como a un lugar solitario a pensar y a pensar cómo en sí era ese principio, porque él no estaba muy de acuerdo en todo lo que ya no estaba establecido en la filosofía. Así es. Recuerden que Descartes me habla de la duda metódica. ¿Cuál es la duda metódica? Es dudar de algo como que no existiera. Es como que les dijera, esta sombría no existe. Y usted me diga, licenciada, ahí está la sombría. No está. No existe la sombría. Y la sombría sí está. Lo que yo estoy haciendo es dudando por método. Y es lo que hacía Descartes. Su duda metódica era,
pensar que las cosas no existieran para él en su mente en ese momento, para tratar de analizarlas. Descartes me habla de ideas claras y distintas, ¿se recuerdan? Claras, las que iban a una sola línea, les decía, y distintas que tenían varias partes. También me habla de este empirista. Los empiristas ingleses también pretenden encontrar la verdad en un análisis de la razón y suponen asimismo que la realidad en sí posee una estructura racional. Quiere decir que todo lo que existe hay una lógica del por qué existe. Si lo vemos en algo sencillo, ¿por qué, digamos, un árbol de jocote al nomás sufrir, levantar el jocotillo, por ejemplo, así chiquitito, no lo cortamos y no lo comemos? ¿Por qué me diría usted, no está bueno, yo no me lo voy a comer? ¿Por qué me diría eso? Porque está tiernito. Entonces usted dice, a ese jocote le hace falta crecer. Cuando ese jocote crece, va a tener, digamos, más carne o más pulpa para comer y va a tener mejor sabor. Entonces, la lógica de esa estructura natural es que el jocote debe de crecer, ¿verdad? A eso se referían los empiristas, que toda la realidad posee una estructura racional y no andaban mal, porque todo tiene un orden. ¿Por qué pensamos nosotros que iba a llover? Porque de repente vimos todo nublado, el sol no se veía. La estructura racional, lógica de ese cambio de nubes, pues va a llover. Y ese es un conocimiento empirista, pero con la vista sabemos que así es. Exacto, es un conocimiento empirista o empírico, decimos nosotros, de que solo la naturaleza ya nos da indicios y hemos aprendido a conocerla, a interpretar las cosas. No ha sido porque lo he estudiado, sino que ya solo así es. Después sigue de... Así es. Como cuando viene una tormenta eléctrica, ¿no? Usted sabe cómo se debe de proteger cuando hay una tormenta eléctrica. No se va a ir a poner a usted a exponer, a hacer como un pararrayos y usted a traer ese rayo. Todo eso son los empiristas. El primero empirista que vemos en en casa yo no sé cómo lo ven, pero yo tuve que reducir para poder abarcar las dos cosas que hemos leído. Luke le dice que no fue alguien sencillo, ¿verdad? Alguien que salió de una universidad, y yo he escuchado que esta universidad es bastante famosa, incluso hoy en día. Pero él dice que está en contra del pensamiento de Descartes, que Descartes, sí, él pensaba que nosotros traemos conocimientos innatos. Y John Locke decía que no, que los seres humanos nacemos con nuestra mente borrada como que fuera un papel en blanco. Ahora, ¿por qué, digamos, hoy en día nosotros sabemos que John Locke estaba equivocado? Porque si hablamos, por ejemplo, de animales, díganme ustedes, ¿quién le enseñó a las hormigas cómo hacer un hormiguero? ¿Será que alguien, esa persona que estudió las hormigas y nos explicó cómo viven, cómo trabajan, cómo se organizan? Tienen ellos una escuela donde les dan clase y en la pizarra les explican cómo hacer los hormigueros. No. Cómo las abejas saben ir a fabricar la miel. Cómo los pájaros saben cómo tejer sus nidos, porque yo a veces he tratado de querer falsificar un nido y por más que me he esforzado, ningún pájaro llega, porque no lo puedo hacer. Entonces decimos, esos pajaritos ya por naturaleza y por instinto traen ese conocimiento para hacer eso. Entonces, si esos seres que no son tan desarrollados como nosotros traen esos conocimientos, ¿cómo no lo vamos a traer nosotros? Veamos en el ser humano. Todos tenemos mucha capacidad de hacer muchas cosas, pero unos tienen más facilidad para una cosa que para la otra. Pensemos, por ejemplo, en un instrumento musical. Yo no sé si aquí o en casa hay alguien en este grupo que toque un instrumento musical. Y se le facilitó. No se le facilitó. En su familia usted es la primera que toca un instrumento. Entonces usted está sentando, digamos, como la base para conocimientos que le va a transmitir a su generación. Pero cuando alguien me dice, sí, que fíjese que mi abuelo tocaba el instrumento y mi bisabuelo y mi papá. Y entonces yo como hijo se me facilitó aprender ese instrumento. En mi caso, bueno, ahorita analizando,
yo cuando empecé a tocar el primer instrumento, yo no sabía que unas familiares tocaban también. Ajá. Pero como no lo conocía en persona porque estaba lejos. Al tiempo, quizás aproximadamente como 2 años, me di cuenta que unos tíos sí tocaban. Entonces, era algo que yo no sabía que ellos hacían, pero aún así lo hice yo. Como que ya venía generando como un pequeño conocimiento. Es como un plus, se le facilitó más a usted. Entonces, a eso me refiero. A veces hay hijos que tienen facilidad para cantar. A lo mejor en su generación anterior hay alguien que tenía una bonita voz y cantó. Un instrumento musical. Hay alguien que tiene facilidades para las manos y decora preciosura, ¿verdad? Esa carga genética nosotros también la traemos. El simple hecho de podernos alimentar al recién nacido. ¿Quién nos enseñó a nosotros que cuando se nos pega la boca en el pezón de la mamá podemos succionar para comer? Ese es un conocimiento innato. Viene ahí. Mamá no nos pusimos a darle clase al hijo para enseñarle a dónde sí y a dónde no. Entonces, esos son conocimientos que nosotros traemos. Ahí podemos debatir que John Luke sí estaba equivocado. Nosotros no venimos con la mente en blanco. Tenemos inclinaciones y facilidades para aprender muchas cosas y más cuando tenemos una carga genética que viene. Y digamos, por ejemplo, ¿cómo se le llamaría? Bueno, en mi caso, ninguno de mis familiares ha estudiado como un área de medicina o ha estado en cosas de medicina. Entonces, quizás yo soy la primera que estoy como en esa área, por ejemplo, con dentistas. Entonces, ninguno de mi familia se anima a ver tanta sangre. Entonces, ¿cómo se le llamaría ese conocimiento si no viene de ninguno? No viene de ninguno, pero entonces ya viene dentro de los intereses que la persona desarrolla. Acuérdese que nosotros no solo somos, digamos, como que ya traemos algo y no podemos salirnos del camino, sino que tenemos inclinaciones. A lo mejor esa inclinación es la que va a surgir con usted. Más adelante puede ser que haya alguien de que estudie medicina, o sea odontólogo, o sea enfermero, pero porque usted lo inició. Y depende ya de los intereses que nosotros tenemos, que nosotros podemos cambiar. Nosotros no nos podemos cerrar, es que eso no me gusta. Créame que si yo me hubiera cerrado, que esto no me gusta, yo estas clases no las estuviera dando. Si mi carrera es netamente práctica, estar en el laboratorio, los números. A mí leer no me gustaba. Pero cuando comencé a trabajar aquí hace ya 23 años, me dijeron, mira, este diplomado, ¿no lo quiere estudiar? Vaya, pues voy a ir. Y créeme que al principio yo quería salir corriendo porque me dejaban libros y libros de leer. Yo decía, a mí no me gusta leer. Pero después dije yo, no, qué vergüenza, que me voy a retirar, no me retiro. Entonces, saqué ese diplomado, aprendí muchas cosas que para mí eran bien difíciles, cosas bien relacionadas con la educación específicamente, porque yo doy clase, digamos, hoy ya no tanto por error, porque ya aprendí muchas cosas. Mi maestría es en educación. Pero antes no, a mí me costaba. Entonces, si yo no hubiese sacado ese diplomado, yo no estuviera dando estas clases. Porque las estoy dando desde el primer año que se dieron, hace como 17 años, ¿verdad? Y cuando yo comencé a dar estas materias y veía a mis estudiantes que me habían sido mis alumnos en números y me veían por la ventana dar estas materias, no entraban. Me decían, licenciada, que usted se equivocó de salón. ¿Por qué? Es que yo vengo a filosofía, pero usted estaba ahí, usted da matemáticas. Dice, no, yo estoy dando filosofía. Si nosotros nos cerramos y decimos, yo no soy bueno para esto, no lo desarrollamos. Ahora yo digo, hoy he desarrollado bastante la teoría como las cosas prácticas de números, pero es porque ya van las inclinaciones nuestras, ¿verdad? Que podemos hacerla. Entonces es lo que descubrió, o sea, dijo que estaba como, no le creía esa exacto, él no creía. Entonces él lo que hizo es descubrió que en realidad no podríamos hacer así. No, Luke se quedó en que somos papeles en blanco. Debatió en que Descartes estaba equivocado. Ahora, ¿qué es lo que sí es importante en el caso de Luke? De que más adelante vamos a ver de que sí, nosotros estamos abiertos a aprender cosas nuevas. Ahí sí podríamos decir, tenemos espacio en nuestro chip o en nuestra memoria, digamos, interna, como para irle metiendo más información nueva, aunque nunca hayamos tenido eso.
es lo único que le podemos rescatar a Luke. Pero que nos creía de nacimiento ignorantes, eso es imposible, ¿verdad? Le dice Luke de que él en esta época, como se comenzó a desconfiar del método de Descartes, y Descartes era una persona sumamente analítica, académico. Por eso le dice que no es ese país, no me acuerdo qué país me mencionaba, que ese país no es de grandes filósofos ni de grandes filósofos o estudiosos, sino que es de políticos, aquí están. No es de filósofos constructivos ni grandes reformadores, sino de políticos, economistas y militares. Quiere decir a gastar la mente lo menos posible. Irnos a la práctica. ¿Qué es, digamos, lo más difícil que puede aprender un militar? A armar y desarmar armas. Va, desármeme esta pistola, ármemela en tal parte. Pero eso es práctico. Como estar lustrando zapatos. No lleva tanta una analítica como para memorizar y analizar. Por eso le dice de que Inglaterra no fue una nación que me produjera muchos filósofos analíticos, como Descartes, como Santo Tomás de Aquino, ¿verdad? Como Santo Domingo de Guzmán, sino que eran personas prácticas, sin meterle mucho a la mente. Y por eso aquí venía Luke, de que el método cartesiano no era importante, las ideas innatas que existen de nacimiento no existían. Por lo tanto, dice que su espíritu no posee esas ideas innatas. Y me dice que si el alma, en el caso de Platón, si nosotros tenemos algunas facilidades para algo, es porque son recuerdos de nuestras vidas pasadas. Incluso hoy en día usted puede encontrarse personas cuando se habla del famoso déjà vu. Es que yo siento que esto ya lo viví. Entonces dice, no, ese es recuerdo de tu vida pasada. En tu vida pasada a lo mejor viviste por aquí, por eso es que lo sentís familiar. Entonces no hay vidas pasadas, a menos en el cristianismo no podemos confiar en que hay vidas pasadas. Le habla de las ideas simples y las ideas compuestas, ¿verdad? Y las primeras dice que son sensaciones, quiere decir que las ideas simples son las que primero aprendemos por lo que sentimos. Frío, calor, sonido, escucho algo, ¿verdad? En el sabor, el paladar me hace sentir, entonces eso me presenta una idea simple. Y las ideas compuestas es, bueno, ya cuando va con bastantes ideas simples. Cuando usted, yo no sé si le ha tocado, imagínese que usted está en una fiesta, en una dinámica, y le vendan los ojos y le dicen, abrí la boca, quiero que adivines qué te di. Le dan un pastel, paso pastel. Y usted empieza a decir, este pastel tiene chocolate. Su primera idea simple. Ah, no, pero no solo chocolate. Tiene almendras, tiene miel de no sé qué, y empezamos a describirlo. Entonces ya deja de ser una idea simple y se convierte en una idea compuesta. Viene ahora Condillac. Quiero ver cuánto hay que leer. Ay, bastante todavía. El otro sábado no vamos a hacer esto. Lo que yo quiero es entusiasmarlos para que leamos un poquito más. Quiero ver hasta dónde vamos a ver. Veamos lo de este pensador. Creo que leímos hasta aquí, ¿verdad? Fíjese, le dice Otro empirista famoso, Condillac, simbolizaba la situación inicial del espíritu por una estatua que tuviera solo la facultad de recibir sensaciones y la de hablar. Al acercar a esta estatua una rosa, la estatua diría, soy olor de rosa. Al hacer sonar una trompeta ante ella, diría, soy sonido de trompeta. Es decir, el espíritu, antes de recibir una sensación, no es nada. Cuando recibe una, podría definirse a sí mismo como esa sensación recibida, porque ninguna otra cosa habría antes en él.
Después, por la memoria, poseería varias sensaciones en un tiempo y aprendería a distinguirlas entre sí y a sí mismo de ellas. Por fin, por una facultad asociativa o combinatoria de sensaciones, forjaría las ideas compuestas. Las ideas compuestas no son sino combinaciones de ideas simples que construye nuestro espíritu por mecanismos que en él mismo residen. La filosofía queda así reducida para Locke a un análisis u observación del espíritu y de su funcionamiento. Obedeciendo al principio general racionalista, pretende deducir el ser de la realidad exterior de acuerdo con el análisis del pensamiento. Divide en este efecto las ideas primarias y secundarias. Son secundarias aquellas sensibles solo si se hacen patentes en un sentido, tal como un color que solo puede verse o un sonido que no puede sino oírse. No se puede oír un color o ver un sonido. Primarios, o sea, las ideas primarias, son en cambio las sensibles que se manifiestan a varios sentidos. Así, el movimiento, la figura de las cosas, la extensión que pueden verse, pero también tocarse. Para Locke son reales esas cualidades primarias de los cuerpos, pero no las cualidades secundarias. Colores, olores, sabores, etc., que solo son modos de reaccionar a nuestro espíritu. Fíjense la forma de Condillac. Tanto Condillac como Locke se apoyan en las sensaciones. Y las sensaciones, o sea, nuestro sentido, ¿verdad? Es parte que a nosotros nos permite conocer. ¿Cómo sabe usted, por ejemplo? Bueno, usted ha estado, imagínese, piense en un al mediodía que está haciendo calor y que usted está en el patio de su casa. Y de repente viene usted y entra, ya sea a la sala o a un cuarto de su casa. ¿Qué cambio siente usted en la temperatura? Que está más caliente adentro. Y entonces usted dice, uy, qué caliente está aquí. ¿Por qué sabe que está caliente? Porque su cuerpo sintió el vapor. Entonces, sí conocemos a través de la sensación. Oímos un estruendo, decimos, es un ruido. ¿Qué habrá sido? Un choque, un trueno, un golpe. Todo va ante la sensación. Lo malo de Condillac es que él, digamos, no es que fue discípulo, pero sí concordó mucho con la idea de John Locke. Porque para Condillac también las personas estaban en blanco. Y es más, todavía dice, la persona es como una estatua, quiere decir que somos alguien sin vida. Y todo lo que a esa estatua se le acercara, como lo iba a sentir por la sensación, así él iba a ir aprendiendo las cosas. Y se iba a ir describiendo según lo que sentía. Un buen olor, yo soy ese buen olor. Un mal olor, yo soy ese mal olor. Un buen sabor, yo soy ese buen sabor. Un mal sabor, algo que picante, por ejemplo, entonces yo soy sabor picante. Y la estatua se iba, es como que nosotros fuéramos esa estatua y nos fuéramos definiendo según lo que sentimos. Pero no somos así. No somos así. De ahí viene que me habla de las ideas primarias y secundarias. Fíjese que en filosofía la mayoría de las cosas que nos han enseñado los filósofos son cosas contrarias. Secundarias para ellas lo que sentimos en un solo sentido. O solo un color, o solo un sabor, o solo una sensación. O puedo sentir frío o puedo sentir calor. Pero lo que siento a un solo sentido, dice que esas son ideas, son secundarias, ideas secundarias. Y las primarias, cuando ya están involucrados varios sentidos. Alguien dice, escuché un ruido, sí, pero también escuché gritos, también me llegó olor a fuego o llanta quemada, por ejemplo. Nosotros unimos todo eso que en un segundo sentimos y entonces para nosotros ya son primarios. Porque escuché, porque sentí olor, ¿verdad? Entonces ya es más de un sentido el que va ahí. No sé si con eso estamos claros. Entonces vean cómo vamos analizando cada parte, cada folleto. Que yo explicando así no me puedo entretener los sábados. Lo estamos haciendo ahorita porque yo necesito que leamos y tratemos de hacer eso.
Bien, no sé si alguien me ayuda a leer esto para terminar. Solo que voy a hacer quizás más grande la página. Tendríamos que leer aquí de las consecuencias. En casa, ¿alguien me puede ayudar o no? Bien. Bien, vamos entonces a seguir, no lo vamos a leer, voy a tratar de explicar lo más importante en base al tiempo, pero sí voy a pedir que lo lean, ¿verdad? Para que vayan relacionando lo que yo voy a ir explicando con lo que deben de leer. Me habla de consecuencias del empirismo en cuanto a lo que se va diciendo. La primera consecuencia es respecto al valor de las ideas o conceptos, ¿verdad? Ya se tiene los conceptos tanto de una idea primaria, de una idea secundaria, y ahí les hago énfasis, es lo contrario, ¿verdad? Primaria más sentidos, compuesta, un solo sentido, ¿verdad? ¿Cuál es la otra consecuencia del sistema de Luke? La posibilidad, según él, de estudiar la vida del espíritu por el mismo procedimiento experimental y matemático con que las ciencias físicas estudian la naturaleza. Él pensaba que cuando habla de la vida del espíritu, cuando me dice espíritu, se está refiriendo a las personas. Quiere decir que yo puedo estudiar la vida de las personas reduciéndolo a un número. Y si usted se fija, es cierto, los números son exactos, pero no todo se nos puede resumir a un número. Usted ha escuchado varias veces, cuando cada cabeza es un mundo. Ante un problema, 3 personas pueden responder totalmente diferente. Entonces yo no puedo decir, hay 3 personas, las 3 van a gritar, por ejemplo. Lo estoy resumiendo a un número. No puedo resumir a un número. Para él sí. John Locke partió de la corriente psicológica llamada asociacionismo. Ahí sí estamos de acuerdo. Nosotros conocemos por asociación. ¿Cómo creen, por ejemplo, ustedes que algunos profesores se aprenden los nombres de los estudiantes? Por ejemplo, digo un nombre, Claudia. Y ahí está sentada una alumna que se llama Claudia. ¿Cómo creen que yo me aprendería ese nombre? O usted, ¿cómo se aprendería ese nombre? Ah, esa compañera se llama Claudia. Asociándola con una característica que le observa. O usted puede decir, ah, Claudia, igual que mi prima Claudia. Ah, ya no se me va a olvidar. Lo asocio con una característica o con alguna persona que me recuerda. Entonces yo estoy asociando. Sí, es cierto, nosotros aprendemos y guardamos muchas cosas por asociar las similitudes, ¿verdad? Los conceptos, ¿por qué me los aprendo? Bueno, porque los asocio con, ¿verdad? Y la tercera consecuencia es de orden político. Dice, John Locke es padre del liberalismo democrático. A nadie se le puede imponer ni dirigirse, por tanto, en normas o principios del Estado. Nadie es capaz de obligar a alguien a adoptar un tipo de comportamiento. Cada quien que sea libre de hacer y moverse como quiera. Yo no le puedo imponer comportamientos. Otro de los empiristas es Jorge Berkeley, ¿verdad? Le dice que es el primer filósofo que deriva de esta actitud racionalista en consecuencia natural, que es el idealismo, y se le llama como idealismo de Berkeley. Berkeley, cuando usted lo lea, usted lo va a sentir muy relacionado con la cuestión de los universales. Se recuerda que los universales, el problema era, ¿existen o no fuera de mi mente? ¿Será que existe China? Yo nunca he ido a China. Nosotros ahora sabemos, sí existe China. Soy realismo absoluto. Pero si yo les digo, ustedes no inventen, China no existe, soy nominalista. Entonces, fíjese, ¿qué me dice John Berkeley? ¿Por qué afirmar lo que nunca he visto ni por principio es posible ver?
Puedo suponer, dice Berkeley, a este mundo exterior, a mi mente como se me antoje. Siempre será el mentir de las estrellas, porque nunca traspondré yo a nadie los límites del propio conocimiento para comprobarlo. Quiere decir que para Berkeley yo puedo creer en las cosas que veo, los pupitres, a ustedes, lo que tengo acá sobre la mesa. Pero eso no significa que no pueda creer en otra cosa que está fuera de mi mente. Entonces a eso le llama, yo no le puedo imponer, mire, usted no cree en eso, porque usted no lo está viendo, no cree en eso. No, yo no lo puedo imponer a nadie. La persona es libre de pensar lo que quiera, ya sea que esté dentro de su mente o no. Entonces, para Berkeley, él no iba a creer nada que no estuviera viendo. Si alguien quiere creer en algo más, es su problema. Para mí, eso es el mentir de las estrellas. No sé si eso ha quedado claro. ¿Sí? Y viene David Hume. David Hume, quiero ver qué me dice este. David Hume, él habla de accidentes. Dice, yo no puedo conocer a la sustancia. Cuando le habla de sustancia, está hablando de la persona. Yo no puedo conocer a la sustancia en el 100%. Ni quién es el que le motiva a hacer algo, ¿verdad? Y aquí le habla de una mesa, que esa mesa puede variar de color. Pero David Hume se refiere a que yo puedo admitir por real lo que yo estoy viendo. Pero a esa persona que veo, yo solo puedo conocer sus accidentes. Por aquí me habla de que ni la idea de sustancia ni la causalidad tienen fundamento real para Hume. Cuando habla de causalidad, me está hablando de las causas. Bueno, hoy usted me podrá decir, por ejemplo, ¿por qué Pedro se enojó hoy? Deme una excusa. ¿Por qué Pedro se enojó hoy? Un Pedro cualquiera. ¿Ah? Porque no le pusieron comida, ¿verdad? Entonces, usted sabe ahora que Pedro está enojado porque hubo una causa, no le pusieron comida. Si yo soy David Hume, yo le dijera, Pedro está enojado, pero no tengo idea qué causó ese enojo. Entonces, como yo no tengo idea de qué causó ese enojo, yo no puedo afirmar que realmente Pedro esté enojado. ¿Me explico? Por eso es que la filosofía todavía se siente un poco arrevesada, ¿verdad? Locos, podríamos decir en un momento loco. Por eso le dice, ni la idea de sustancia ni la de causalidad tienen fundamento real para David Hume. Yo veo, por ejemplo, que el río tiene agua y que el río va corriendo. Pero entonces, ¿qué lo hace correr? Pues, no sé. Entonces, para mí el río hay que ver qué hace. Para mí no existe porque yo no sé qué lo hace correr. David Hume es alguien que veía los fenómenos cualquiera, pero tenía duda de qué lo causaba. ¿Verdad? Lo que nosotros hemos visto anteriormente, y Descartes es uno de ellos, decía de que sí existía la causalidad. En cuanto a alma, decía, ¿cuál es el atributo de las almas? El pensamiento. Entonces, si esa alma piensa, entonces tiene una vida, pues sí existe. Entonces, la causa de que esa persona exista es que piensa. No sé si no los he enredado en esto. Un poquito tal vez. Necesitan leer el documento para poderse ubicar en qué es lo que yo les he explicado ahora. No me vaya a tomar como que perdimos el tiempo toda esta clase en un tema, aunque parte de la clase la tomamos para analizar. Ya no funciona, para analizar el documento, pero es la forma en la que yo necesito que usted venga a clases cada sábado. Si yo le pongo 2 temas, que esos 2 temas los haya leído unas 2, 3 veces para poder tratar de entender a qué se refiere, porque yo vengo solo a explicar, ¿verdad? Esta parte habla esta parte habla y solo le voy diciendo, empiezo la maratón. Ahora, repito, no va a ser tanta maratón porque ya analicé los temas, me faltarán nada más como 9 temas nada más. Voy a tratar de poner 3 y 2.
me hace falta el otro tema que es el siglo de las luces, la Revolución Francesa. Entonces, ese sería como el primer documento que van a leer para el siguiente examen, ¿verdad? No sé si he dejado dudas o hay algo que yo tenga que aclarar antes de finalizar. Ay, no era aquí. ¿Cómo estamos? ¿Estamos bien?